El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la hacemos. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Buen comienzo de semana, les estamos dando la bienvenida a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias, este noticiero que producimos en red, contándoles las noticias del país desde nuestra propia mirada. Comenzamos, los invitamos a compartir la primera edición de hoy, lunes 14 de diciembre de 2015. El gobierno de Mauricio Macri hizo cambios por decreto en la ley de medios y hoy habrá una jornada nacional de protesta. La concentración central será a las 18 en la Plaza de Mayo, pero habrá manifestaciones en otros puntos del país. Será en rechazo al decreto firmado por Macri, que le da al Ministerio de Comunicaciones, recientemente creado, la función de ser autoridad de aplicación de la ley, algo que le corresponde por la misma ley a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFCA. El responsable de Políticas Públicas de Comunicación del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Néstor Busso, integrante también del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, aseguró que no se puede pasar por sobre la ley que está vigente. Creo que si quieren cambiar la ley, lo que deben hacer es presentar un proyecto de ley para su debate en el Congreso de la Nación y su votación, pero de ninguna manera se puede ir por sobre la ley que está vigente. Desde Farco estamos muy preocupados y dispuestos a seguir reclamando la plena vigencia, plena aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que tanto nos costó. Así que vamos a plantear esto en la coalición por una radiodifusión democrática que ya está convocada para esta semana. Lo vamos a hacer en el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual y vamos a solicitar una audiencia con el ministro Aguad para que nos aclare cuál va a ser la política del gobierno nacional en la materia y cómo va a cumplir con la ley dentro del marco de la Constitución, que es lo que corresponde. Y este decreto del presidente Macri debe ser aprobado por el Congreso Nacional, aunque en caso de no ser tratado entra en vigencia. Pero el nuevo gobierno no solo emitió este decreto modificando una ley nacional como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sino que también el flamante ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, dijo a la radio Cadena 3 que se va a aplicar la filosofía contraria a la ley y argumentó que una ley no puede limitar la capacidad del presidente. Es decir, una ley del Congreso no puede limitar las capacidades que tiene el presidente de nombrar y remover a los funcionarios públicos. Pero en declaraciones a Farco, la abogada Graciana Peñafort, que participó en la redacción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, calificó como una locura estos dichos del ministro Oscar Aguad. Cuando plantea la locura de que una ley no puede limitar las funciones del presidente, bueno, precisamente esa es la función de una ley, limitar las potestades, por eso se habla de distribución de poderes, equilibrio de poderes, esa es la base de una república, si no, no habría necesidad de parlamento, directamente el parlamento, ¿qué hace? Si no es tratar de generar reglas generales que incluso limitan otros poderes, entre ellos el poder ejecutivo. A mí me parece que eso demuestra muy poca vocación democrática y también demuestra una concepción con la que viene la Alianza Cambiemos a gobernar. Hicieron campaña con República y planean gobernar con decretos de necesidad y urgencia. Recordemos, la concentración principal hoy en defensa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es a las 18 en la Plaza de Mayo, en la ciudad de Buenos Aires, pero habrá manifestaciones en distintos puntos del país, especialmente en las delegaciones de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Recordemos que antes de ser sancionada, esta ley fue ampliamente debatida en foros realizados en las provincias, en audiencias públicas en el Congreso y finalmente aprobada por amplia mayoría en el año 2009. No establece ningún método de censura a medios, sino que pone un límite al número de canales y radios que una misma empresa puede concentrar. De hecho, todos los grupos mediáticos, menos el grupo Clarín, aceptaron iniciar sus planes de adecuación a esa parte de la ley. También la ley incorporó a los medios comunitarios a la legalidad, ya que reserva el 33% de las frecuencias de radio y TV a estos medios denominados sin fines de lucro, gestionados por organizaciones sociales. La ley también hizo posible que pueblos originarios y universidades de todo el país pudieran tener sus propias emisoras. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue presentada en el Congreso por el gobierno de Cristina Fernández a instancias de más de 300 organizaciones sociales de todo el país que habían formado la Coalición por una Radiodifusión Democrática. En esa coalición estuvieron todos los sindicatos de trabajadores de la radio y la TV, las centrales obreras, los organismos de derechos humanos, las universidades, los académicos de la comunicación, los actores y actrices, los cineastas, las radios comunitarias y cooperativas, los pueblos originarios, organizaciones sociales, es decir, todos los sectores de la comunicación menos las grandes empresas. Nuestro sitio en internet www.farco.org.ar. El presidente Mauricio Macri visita hoy Pergamino y podría anunciar la rebaja en las retenciones a granos y carnes. La medida fue adelantada por el ministro de Agroindustria Ricardo Burjaile, pero aún no está publicada en el boletín oficial. Según dijo Burjaile antes de asumir, se reducirán a cero los impuestos que se pagan por exportar trigo, maíz y carne y se rebajarán un 5% en el caso de la soja, el principal cultivo del país. También se esperan anuncios a favor de los dueños de campos, de las economías regionales, que fueron promesas de campaña de Macri. El presidente tendrá por la mañana un encuentro en Pergamino con productores y también está previsto que participe hoy por la tarde de la conferencia anual de la Unión Industrial Argentina que agrupa a los empresarios más poderosos del sector. Y nos vamos ahora a Mendoza porque allí la Universidad Pública tendrá un observatorio de derechos humanos. Recibimos a nuestra compañera Yelén Palero desde Radio Comunitaria Cuyum. Hola compañeros y compañeras de Farco, muy buenos días a la audiencia. Diciembre es el mes donde se conmemoran los derechos humanos en todo el mundo, y en Mendoza se realizan distintas actividades para resaltar la importancia de los mismos. Por esto, la Universidad Tecnológica Nacional Regional Cuyo inauguró la semana pasada el Observatorio por la Memoria, la Verdad y la Justicia, como una forma de rememorar la lucha de los estudiantes en un periodo donde la defensa de nuestros derechos era censurada y reprimida. Alejandro Dols, exalumno, explica de qué se trata este proyecto. Bueno, este evento significa la presentación en sociedad del Observatorio por la Memoria, la Verdad y la Justicia, que se generó acá en la Facultad Regional Mendoza, a instancia de un pedido de los estudiantes universitarios. Entonces este observatorio es un organismo institucional para investigar, para estudiar, para rever la historia de la facultad y su entorno político y social del 72 al 84. Muchos sectores de poder, económicos y políticos, trataron de invisibilizar las atrocidades que se cometieron a lo largo de la historia. Estos proyectos buscan que la memoria sea memoria y no olvido. Ailén Antolín y Agustín González fueron los impulsores de este proyecto y nos contaron lo siguiente. Este proyecto nace de la necesidad de reparación histórica. Acá en la UTN, como estudiantes y militantes políticos, escuchamos rumores de gente que trabajó en esa época y que hacía listas negras, de buchones, de personajes nefastos. Entonces dijimos, bueno, a ver, pongamos todas estas cosas sobre la mesa y fijemos en esto, veamos quiénes son responsables, armemos la historia de la regional, veamos qué pasó en esa época y hagámonos cargo de lo que representa nuestra regional en su pasado, en su presente y en su futuro. Siempre surgió la idea
de buscar y de tratar de escribir en lo posible la historia del centro estudiante. Bueno, en esa búsqueda, digamos, es que quizás nace un poco el observatorio porque nos dimos cuenta de que en la búsqueda de la historia del centro de estudiantes estaba muy vinculada obviamente a la historia de la UTN, y había un espacio que no estaba visibilizado, que era un espacio, digamos, de oscuridad, y bueno, y pretendemos que este observatorio dé luz sobre toda esa época, tanto para la historia de la facultad y la historia del centro de estudiantes y del movimiento estudiantil acá en Mendoza, en la UTN. Radio Comunitaria Cuyum, como todos los medios comunitarios, sumamos nuestros esfuerzos en la defensa de todos los derechos humanos, porque los derechos humanos no son un curro. Para el informativo Farco, reportó Radio Comunitaria Cuyum. La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular consiguió que se le reconozca el derecho a constituirse como sindicato. Fue una de las últimas decisiones que tomó el ministro de Trabajo del gobierno anterior, Carlos Tomada, luego de un fuerte reclamo de años de esta organización y de un acampe que realizaron antes de la finalización del gobierno de Cristina Fernández frente al Ministerio de Trabajo. Mediante una resolución, el Ministerio creó un régimen de agremiación para los trabajadores de la economía popular, en el que se le reconoce a esta organización, la CETEP, con presencia en todo el país, el derecho a sindicalizarse. Entre otros puntos, la CETEP podrá representar los intereses colectivos de los trabajadores de la economía popular, es decir, trabajadores cuentapropistas, autogestionados, cooperativistas o de programas sociales. En declaraciones a nuestros compañeros de FM Riachuelo, el dirigente de esta organización, Lito Borello, destacó el logro alcanzado, aunque también criticó al gobierno saliente por la demora en dar este reconocimiento. Que en todo caso lo que sí hemos logrado es que el Ministerio de Trabajo, después de mucho tiempo de batallar, tenga que reconocer que hay una realidad visible, palpable y reconocible, que son los trabajadores de la economía popular. Es decir, ya no se pueden hacer los distraídos. Lamentablemente, con pena decimos que el gobierno saliente se fue sin haber tenido una comprensión más cabal que hubiéramos querido, que hubiéramos pretendido, hasta que hubiéramos imaginado que por el contenido político ideológico del gobierno anterior debería haber habido mayor capacidad de interpretar lo que hace 5 años demuestra y hace ya por lo menos 3 viene planteando la CETEP, que es el fenómeno de la economía popular y de los trabajadores de la economía popular. Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas, la producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de hoy lunes 14 de diciembre de 2015. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a los corresponsales de las radios comunitarias que integran Farco. Volvemos en la segunda del día y recuerden que una ley vale más que un decreto. Hasta aquí presentamos Informativo Farco. Una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo